es interesante, ¿no?, la pregunta que yo creo que se hizo muchísima gente, que es ¿por qué se invitó a un extremista de derechas al mitin de cierre de campaña de Jorge Azcón? ¿No? Porque da la sensación que ese tipo de movimientos solo sirven para engordar a Vox. Cristina, nos comentaban, por esto que estaba diciendo ahora Lasalle, nos comentaban los compañeros de aquí de Radio Zaragoza que estuvieron cubriendo el último mitin, el mitin de cierre de campaña del Partido Popular, que había público incómodo con las intervenciones de Vito Quiles, de ese grupo musical que a lo que se dedica es a insultar en las letras de sus canciones al presidente del gobierno, y nos comentaban que se percibía en la gente de esa derecha tradicional, que han votado votantes del PP de siempre, se percibía cierta incomodidad con lo que estaba pasando. Sí, probablemente también porque la figura de Jorge Azcón, en relación a lo que comentaba ahora José María Lasalle, la figura de Jorge Azcón, que efectivamente pasaba por ser un líder de la parte más moderada del Partido Popular, en esta campaña ha sido todo lo contrario. O sea, hemos visto al Jorge Azcón más extremista, más beligerante, con un tono muy agrio, entrando incluso en lo personal en ocasiones con Pilar Alegría en los debates, tirando del argumentario más exacerbado, más exagerado, más beligerante, ¿no?, más vehemente, que efectivamente no es el perfil que Jorge Azcón tenía cuando llegó a la presidencia, ni mucho menos cuando tenía cuando fue campaña con Isabel Díaz Ayuso. Arrancó la campaña con Isabel Díaz Ayuso, la acabó con Vito Quiles, y en los debates había que ver, de alguna forma, las formas, ¿no?, que no eran las formas de un líder moderado, que yo creo que fue parte del éxito que tuvo, tanto cuando llegó a la alcaldía de Zaragoza como cuando después llegó a la presidencia del gobierno de Aragón. Entonces, ojo, porque esas mutaciones se están dando también incluso en los perfiles que pasaban por ser moderados. Fíjense en la respuesta de Azcón, porque yo no lo he visto muy cómodo con esa apuesta estratégica. ¿La hizo él? ¿A Vito Quiles lo invitó usted al cierre de campaña? Lo que he hecho ha sido tener más de 70 entrevistas. Todo el mundo que ha querido entrevistarme durante esta campaña electoral ha tenido oportunidad de hacerlo. Vito Quiles me entrevistó como medio de comunicación. ¿A los meconios los invitó usted al cierre de campaña? Pues lo hace el equipo de campaña. No es el grupo al que yo más sigo, al de los meconios, pero bueno, pues me imagino que será como un grupo más. Yo, Marta, tengo la sensación de que Azcón está diciéndonos: me llamaron de Génova, idea de Miguel Ángel Rodríguez, y me la tuve que comer. No digo que sea así, digo que da esa sensación en su respuesta como diciendo: no es mi grupo. Nos escucha ya Elsa García de Blas, compañera de este programa, y que sigue y hace la información en el país sobre lo que acontece en el Partido Popular. Elsa, muy buenas noches. Antes de ir exactamente con esto, una pregunta que hemos formulado aquí antes de entrar precisamente en este momento de los pactos. Lo de Vito Quiles, que a muchos compañeros de la mesa les tiene un poco, digamos, perplejos, sorprendidos, anuncia en el último momento, a través de, digamos, el cuerpo más de batalla que suelen ser las nuevas generaciones, aunque luego lo retira, luego presumen de ellos, pero no tanto. Tú tienes mucha información del PP, ¿sabes si esto estaba decidido desde antes de campaña? ¿Si es un movimiento de última hora ante los nervios por el aumento de Vox? ¿Ha dicho algo, digamos, de forma interna el PP sobre este movimiento sorprendente de cierre de campaña? Sí, no estaba previsto, no, claro que no. Fue un giro final, fruto de, como comentabais en la mesa, ¿no?, de los nervios que empezó a sentir el Partido Popular de Aragón cuando vio que en sus trackings Vox se disparaba y ellos no eran capaces de cortar esa sangría, ¿no? De hecho, así lo reconocen en el PP de Aragón, por eso se reorienta, ¿no?, la estrategia justo en la recta final y se radicaliza el mensaje, ¿no?, buscando pues precisamente a esos indecisos con Vox. Ese movimiento de Vito Quiles ha sido además polémico dentro del PP. Me consta que tiene importantes detractores. Hay varones que advierten de que este no es el camino, que es un error copiar a Vox, porque es un mantra, ¿no?, político que la gente prefiere el original a la copia, y ha sido un movimiento muy controvertido, ¿no?, como digo. De hecho, en el mitin de cierre, ¿no?, yo estuve allí en Zaragoza, efectivamente fue una presencia
extraña la de Vito Quiles, ¿no? Medio incómoda. O sea, estaba allí, pero al mismo tiempo el partido, la organización trató de evitar que saludara, ¿no? Que recibiera a Feijóo y a Azcón cuando ellos llegaron al mitin. Bueno, digamos que en realidad se percibía que era una presencia un tanto vergonzante, ¿no? Pero que se tenía que hacer, ¿no? Así lo entendieron en el equipo de campaña, porque había que cortar el paso a Vox. Sin embargo, pues bueno, a la vista está el resultado de que tampoco ha funcionado. Bueno, yo creo que Ayuso, que es la madrina política de Vito Quiles, y no es una definición mía, propia, una invención, sino que ella sostiene desde el mes de noviembre pasado que Vito Quiles es un periodista perseguido por el sistema, perseguido por el state of mind. Ha aprendido a decir state of mind. Oye, un gran avance de Díaz Ayuso. Entonces, el problema consiste en que ella es la madrina política la que introdujo a Vito Quiles en la campaña de Aragón. Miguel Ángel Rodríguez le introdujo. Finalmente, Tellado, de alguna manera, pues al final el sábado ya salió a explicar que era una personalidad muy importante. Eso pese a que ha sido un fracaso total para las elecciones, el objetivo electoral de Ayuso y de Feijóo, porque ¿qué es lo que ha detenido, qué, digamos, gangrena ha detenido Vito Quiles en Aragón? Es decir, ganaron las elecciones, no cabe la menor duda, y el PSOE ha tenido un resultado lamentable. Pero insisto una vez más, Jesús, vamos a esperar con los brazos cruzados como el PP de Feijóo, opado, digamos, para utilizar un lenguaje financiero, por Abascal, finalmente se hacen con el poder. Hasta las elecciones queda tiempo. Vamos a hacer algo, nos vamos a movilizar, aparte de hablar. El gobierno va a hacer algo. El gobierno tiene una gran responsabilidad porque tiene el poder, tiene el gobierno. Digo, tiene el gobierno, ¿eh? El poder no lo tiene porque los organismos de seguridad no los controla. Hay un doble poder en España. El Senado no lo controla. Ha habido una apropiación indebida por parte del Partido Popular del Senado. Porque si no hubiera habido si no hay una apropiación indebida, como digo yo, ¿por qué no se lleva allí al alcalde de Móstoles, al señor Manuel Bautista, como se acaba de hacer hace unos días con Paco Salazar? ¿Por qué? Porque es del PP, porque se han apropiado indebidamente de la máquina del Senado. Entonces, insisto en una cosa, Feijóo que haga lo que quiera. Feijóo ya ha dado muestras de lo que quiere. Quiere adaptarse y ya no solo hablar el lenguaje de Vox en la intimidad, sino hablarlo, digamos, en sus mítines. Ya no oculta su agenda. Vamos a dejar que esto evolucione. Vamos a dejar que Vox gane las elecciones en Castilla y León, porque no se trata de que el PSOE perderá escaños. El PSOE perderá, el PP perderá escaños en Castilla y León, perdón. Pero da la impresión de que en Castilla y León lo que se debate no es eso, sino el triunfo como primera fuerza política de Vox en Castilla y León. Vamos a dejar... Ernesto Ekaizer.